Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Contando Historias. Todos tenemos algún suceso de la historia de España relacionado con algún tipo de imagen icónica. Las cargas del regimiento Alcántara sobre el río Igán, Juan Sebastián Elcano, los tercios de Flandes, el milagro de Empel. Todos estos sucesos, además muy relacionados con la historia militar, tienen un pintor que en los últimos años, y sin que nos hayamos ido dando cuenta, ha ido dando forma, ha ido creando imagen de lo que teníamos en la mente, de lo que leíamos, de sucesos que solo podíamos imaginarnos. Él es Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas. Y la persona que más sabe de Augusto Ferrer Dalmau es la invitada de hoy, María Fidalgo. Ella es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y es doctora en Historia por la Universidad de Sevilla. Es estrecha colaboradora de Augusto Ferrer Dalmau y conoce su obra mejor que el propio pintor. Y no hace falta que se lo diga yo, que lo puede decir ella misma. Bueno, pues como les decía, María Fidalgo, que es del Ferrol, esa ciudad tan prolífica y que tantos personajes de la historia nos ha dado, ¿no? Desde Francisco Franco, Concepción Arenal, Pablo Iglesias. Canalejas, Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, también es de allí, ¿no? Seco Serrano, el historiador. O sea, es una barbaridad lo que nace en Ferrol. Omellas, el historiador. También, Omellas, efectivamente. sí. Y Severiano Martínez Anido, todos los Franco, incluido Padrino Ramón. de mi abuela, Severiano Martínez Anido, padrino de mi abuela. Padrino de tu abuela. Bueno, pues como ven, el Ferrol da para mucho y también nos ha traído a María Fidalgo Casares, historiadora, doctora, que vive entre el Ferrol, entre su tierra natal y Sevilla, donde desarrolla su profesión, ¿no? Porque nos vamos a tutear, porque Sí, por supuesto. aunque ella merece el usted y casi el señoría, pero nos vamos a tutear. Porque ella trabaja en Sevilla, ¿no? Sí, trabajo en Sevilla, hace ya 35 años que estoy en Sevilla, sí. Pero siempre con el corazón dividido y siempre tirando para Galicia, porque los gallegos tenemos ese arraigo telúrico y yo lo tengo muy, muy arraigado, nunca mejor dicho. La morriña, los gallegos siempre con la morriña. Además, Ferrol y Sevilla están al lado, si doblamos el mapa por la mitad, pues más o menos quedan Bueno, sí, próximos, ¿no? sí. Bien, pues ella viene de Ferrol, como decimos, pero no viene hoy a hablarnos de Ferrol y de las cosas buenas que tiene su ciudad de origen, aparte de la temperatura, que lógicamente es mucho más agradable que el resto de España en estos momentos, sino de Augusto Ferrer Dalmau, del pintor que se caracteriza, entre otras cosas, por dedicar especial atención a la milicia, ¿no? A la historia militar de España. ¿Por qué te empiezas a interesar por Augusto Ferrer Dalmau y por su trabajo? A ver, yo soy de Ferrol, que es una ciudad eminentemente militar, debe a la milicia su razón de ser, y siempre me ha gustado la pintura militar. Yo no pude ser militar porque nací en el año 64 y cuando yo tenía 18 años era imposible para las mujeres acceder al ejército y yo pues dejé un poco de lado lo que me hubiera gustado ser, que es militar. Pero bueno, me estudié la carrera de historia, luego me hice profesora y siempre me había gustado lo que es la historia del arte de temática militar, que no es muy prolífica en España. Y había visto, pues conocía pues los pintores que habían pintado batallas. Y un día descubrí en la red precisamente un cuadro carlista, un cuadro de temática carlista. Y yo no lo conocía y me asombró su calidad. Dije, Dios mío, este cuadro tan maravilloso, ¿en qué museo está? Claro, en el siglo XX no se cultiva la pintura de historia por una serie de razones que si quieres luego las comentamos, que son muy interesantes. Y entonces, obviamente pensé que era un pintor del siglo XIX. O sea, no se me ocurrió que fuera un pintor moderno. Entonces llamé al Museo Carlista de Estella, llamé al Museo Romántico, llamé a todos los museos que pude a ver si conocían y mandé correos a ese pintor, quién podría ser. La verdad que me cautivó, una especie de enganche cuando vi esa imagen, hasta que di con que era un chico, bueno, un señor joven que vivía en Barcelona, que tenía 30 y tantos años. Digo, bueno, esto. Y le escribí, o sea, lo mismo que estoy contando a ti, se lo conté por correo. Mire, perdone, he visto este cuadro, me quedo muy impresionada, la pericia del dibujo, la composición, el dinamismo de las figuras, tal, y él fue muy amable y me contestó y me dijo
que estaba muy contento de lo que yo le había dicho, porque la gente se fijaba en lo que pintaba, no en cómo pintaba. Entonces yo todavía no era doctora en historia del arte, pero era especialista en historia del arte y entonces empezamos cierta relación y empezó a preguntarme qué te parece este cuadro, qué te parece el otro y empezamos pues una asesoría, entre comillas, que luego se convirtió en amistad y luego él ha escrito sus libros, he comisariado sus exposiciones, eso ya pues... Y luego también he tenido la suerte de vivir su ascenso, porque cuando yo lo conocí, es verdad que era conocido, ya era conocido, pero era un círculo mucho más limitado, era un círculo militar y luego yo le vi este despegue hasta convertirse en lo que soy, el pintor de historia militar más importante de todos los tiempos, de todos los tiempos. Es verdad que la gente va a decir Cusach, Cusach, que es la comparación, pero Cusach solo pintó la Tercera Guerra Carlista. Bueno, tiene un cuadro de América, pero pintó la guerra en la que él había estado y Ferrer Dalmau pues pinta todas las guerras. O sea, el arco cronológico que abarca no lo ha abarcado ningún pintor. Aparte, con la calidad y con lo que he dicho siempre, con la difusión. O sea, nunca un pintor en la historia, ni siquiera Velázquez, ha tenido la difusión mediática. Ya sé que vivimos en otros tiempos, pues él, en estos tiempos en los que vive, ha conseguido que la gente se comparta sus cuadros por los móviles, en correos, y luego, como yo he dicho, y luego si quieres hablamos, la gran influencia que ha tenido en otras parcelas artísticas, como la miniatura, el modelismo, el cómic, la recreación. O sea, que realmente ha creado una escuela. Todavía no hay un pintor que le siga, pero sí, bueno, ya hablaremos también, si quieres, de la Fundación Ferrer Dalmau, que él ha creado pues, para encontrar un grupo de pintores que sigan su estela, porque él muchas veces dice, con razón, que necesitaría 30 vidas para pintar todo lo que tiene que pintar, porque España tiene muchos capítulos que no tienen iconografía. Es verdad que ahora ha aparecido la inteligencia artificial, pero todavía sigue rechinando. A mí todavía me sigue rechinando. No me la creo. Me creo más un cuadro de historia del siglo XIX que un cuadro que una imagen de inteligencia artificial. Me suena, no tiene verosimilitud. Decía Pérez Reverte que era más verdad un cuadro de Augusto que cualquier otro ensayo histórico. Bueno, aparte también de los grandes asesores que tiene, que algunos los has tenido en tu programa. Sí, porque evidentemente cuando uno se va a documentar, yo me gusta muchísimo la pintura de Dalmau y Ferrer desde, Dalmau, no le gusta Dalmau. Ferrer bueno, Dalmau. me gusta mucho la pintura de Ferrer Dalmau y lógicamente cuando uno ve un cuadro estás viendo historia y todos los detalles de los uniformes, hasta el último mínimo detalle, No te da puedes igual. imaginar, no te Sí, puedes sí, sí, imaginar. sí. Al principio él se documentaba él y se pasaba 6 meses estudiando para hacer un cuadro. Pero llegó un momento que, bueno, que tenía tantos encargos y que ya estaba teniendo ya, pues, ese escaparate mediático de sus obras, que ya los más allegados le dijimos: "Mira, no estudies tanto, que estudiamos cualquiera, pero pintar solo puedes pintar tú". Entonces, pues ya tuvo la suerte de que contó con los mejores asesores que hay en este país, napoleónico, pues Luis Orando, que es imbatible, o sea, no hay, es una referencia europea en el tema de los tercios David Nievas, ahora mismo en el tema de los visigodos, pues Yello Balbás, o Maribel Villagra en el tema de los musulmanes, siempre está tocando a los mejores especialistas para que le asesoren de qué piezas tiene que aparecer, cómo eran incluso los bocas de los caballos, o sea, no te puedes imaginar. Y aparte que una cosa muy curiosa es que también hay gente que le gusta mucho, en Andalucía hay una palabra que se llama mijitas, es decir, este galón que llevan en la bocamanga no era. Entonces, pues está, por eso que no le falta detalle, porque siempre van a estar, además, yo cada vez que voy siempre me dicen, en manual no llevaban este sombrero, en tal no llevaban este gorro, siempre está alguna gente que le gusta también. Pero bueno, eso tampoco está mal, porque crear también un poco de polémica y discusión, pues también hace que la obra pues sea más dinámica y se comente más, o sea que hasta las críticas, pues también vienen bien a los cuadros. Bueno, yo que coloreo fotografías y decir y simplemente colorearlas ya. Imagínate las condecoraciones, pues en algunos momentos de la historia las estrellas iban aquí, en otros momentos para abajo, unas son, por ejemplo, un comandante podía llevar una de plata y una dorada, depende de la época en concreto, el color de la aviación, todos esos detalles que son tan complejos solo para colorear una fotografía, no me puedo imaginar cuando él se tiene que documentar para un cuadro entero y sobre todo cuadros de épocas que Pero son además que son anteriores a la armas, época son de... uniformes, son galones, son botones, Claro, son todo. los aperos de los caballos. Lo que pasa es que es muy buena persona y no le importa que le corrijan, es decir, alguna vez, pues, ha corregido ya sobre el propio cuadro, le ha cambiado un galón o ha cambiado una cantimplora que no era de la época, o el correaje Mills que aparece en un cuadro que no es, o sea, que él no tiene ningún problema si le dan las razones oportunas en cambiar.
en cambiar el cuadro si hace falta. Lo hace muy poco porque está también asesorado, que no, bueno, algún error, sobre todo los antiguos, algún error sí tienen, pero bueno, también se puede amparar en las licencias del pintor, ¿no? El pintor tiene lo que se llaman licencias. Una cosa muy graciosa que me dicen siempre es que pinta los caballos muy limpios. Eso me lo cuentan. Los caballos tenían sudor, tenían barro, tenían tal, y él los pinta limpísimos. Bueno, él es un pintor de caballos, sobre todo porque la caballería es lo que mejor pinta y es lo que yo creo que no hay otro pintor de caballos como él en la historia del arte español, ni uno, o sea, no, y no me ciega la pasión, eso te lo dice cualquier criador de caballos, no lo digo yo. Y, y bueno, ya me han contado, que yo siempre lo cuento, que cuando los caballos tienen miedo o sienten un peligro, sudan. ¿Y qué pasa? Que al sudar se les cae el polvo, se les cae el barro y brillan. O sea, que tampoco es que sea una licencia ponerlos tan bonitos, es que también puede responder a una realidad natural, ¿eh? Pero sí, siempre que pinta los caballos muy limpios, que pinta, luego, por ejemplo, los cuadros náuticos, siempre, y como te digo, es un pintor que interactúa tanto con el público, yo creo que no ha pasado nunca en otro pintor. O sea, ahora mismo el número uno de la pintura es Antonio López, eso no hay discusión, pero yo nunca he oído discutir de los cuadros de Antonio López, y bueno, mucho menos en petit comité, pero es que cuando en determinados ambientes, cuando Augusto saca un cuadro, ya se comparte ese mismo día. La gente ya le llega por el Sí, sí, móvil. Ya le llega por el sí, móvil. sí. Bueno, yo recuerdo el día de que sacamos lo de Covadonga, al día siguiente ya era la imagen principal de Wikipedia, de la batalla de Covadonga. Al día siguiente. El día que hizo el del Cano, fuimos los primeros, el ABC abrió con la portada del cuadro del Cano. O sea, yo escribí hace 15 años, escribí, algún día los cuadros de Ferrer Dalmau serán para las próximas generaciones, como aquellos cuadros del siglo XIX, tal. Acerté en que iban a ser iconografías. Me equivoqué en el tiempo, porque yo dije, próximas generaciones. ¿Qué próximas generaciones? Si es que es al momento. O sea, esa inmediatez de lo del ipso facto, de crear una iconografía y que se convierta en la iconografía definitiva del episodio, eso no ha pasado en la vida. No ha pasado Bueno, en la vida. es una O sea, maravilla. Es que el cuadro simplemente de Bailén. es que no estamos hablando de un pintor. O sea, esto ya es Sí, un fenómeno sociológico. O sea, es un sí, sí, pintor que sí. desborda la esfera puramente artística para entrar en otras parcelas que nadie había imaginado, porque vivimos en un tiempo que si el mundo digital, la transmisión de los conocimientos, tal. Bueno, no sé quién me contaba por ahí que todos los documentos de la historia de Egipto, todos, hoy en un microsegundo en el mundo se publican el doble de documentos de los que escribió Egipto a lo largo de toda su historia. O sea, que estamos ante un caudal de información tan brutal que vivimos en otros parámetros. Y precisamente Ferrer Dalmau se ha convertido en el mundo del arte, pues en un fenómeno en el sentido de que todo lo que hace él tiene una repercusión inmediata, pero en campos incluso ajenos, desde memes, stickers de WhatsApp, o sea, murales. Yo he visto cada cosa, tatuajes, o sea, ya no solo un pintor. No, aparte de la gran contribución que ha hecho pues, a la cultura y a la historia española, que eso es impagable, o sea, impagable. Porque en esta cultura visual, poder poner una imagen a un episodio, lo que llamamos iconografía, y que sea reconocible, y luego, sobre todo, lo que ha contribuido a difundir episodios desconocidos. O sea, por ejemplo, el milagro de Empel, si no llega a ser por su iconografía, prácticamente el 90% de la gente que lo conoce no lo conocería. No, yo no digo el 100%, pues un No, poco y exagerado. además porque toda la vida, claro, yo soy militar de hace muchos años, ya no soy un jovencito, y todas estas historias las has escuchado, las has leído, pero nunca le has puesto una imagen, simplemente lo que tú te imaginas. Pero claro, cuando Exactamente. ves el milagro de Empel, por ejemplo, uno ve el milagro de Empel y lo identifica inmediatamente. O cuando Inmediatamente. ves el último convoy de Igueriben, por ejemplo, que es un Ah, cuadro sí, maravilloso, ¿no? espectacular, Cómo se ve espectacular. y además hasta el más mínimo detalle, incluso al que recibe un impacto de bala, ¿no? Y no, O sea, todo, todo, como el ímpetu ascensional de esa llegada al bloqueo con la valla, con las mulas tiroteadas, bueno, es impresionante. Porque, bueno, hay una cosa que se dice mucho de Ferrer Dalmau, que yo no estoy de acuerdo, que dicen que es un reportero de la historia. No es un reportero de la historia. Los reporteros normalmente plasman una instantánea que están viendo. Él plasma muchas instantáneas y hace como una síntesis narrativa y las concentra en un solo cuadro. Por ejemplo, del que estábamos hablando, de Geriben, por ejemplo. En Geriben, pues ves, el que está muerto delante con el tiro, el Alfonso Galán, que era de Ferrol, que está tirando para abrir la alambrada. La mula que acaba de recibir el disparo en la cabeza. Los que van bajando. Arriba el parapeto de la posición. Arriba el comandante Benítez con la banderita. O sea, que realmente, bueno, bandera de mochila, perdón. Es decir, que todas esas micro relatos
están insertos en esa gran historia coral que es El último convoy de Geriben. O sea, que no es un reportero, o sea, él es mucho más, porque es un gran narrador a través de muchas historias que él va plasmando, sobre todo en los cuadros grandes. Cuando es un cuadro pequeño, obviamente no, suele ser una escena o dos, pero cuando son cuadros grandes, por ejemplo, por ejemplo, Rocroi, por ejemplo, El milagro de Empel, del que hablábamos antes, desde el señor que le está quitando la bota al muerto, o el fraile que lleva esa, o el mulato que está plasmando la multiculturalidad también que hubo en los tercios. O Los sea, todo tercios, eso. claro. Sí, o sea, que es que son muchas historias. Y luego también un poder de atracción entre la gente joven, que eso tengo que decir como profesora de historia del arte, que no había pasado nunca. O sea, tengo alumnos que me preguntan por los cuadros, que les llama la atención. Por ejemplo, el tema del carlismo. El tema del carlismo, sinceramente, tengo amigos muy devotos del carlismo y nunca había tenido esa atracción que ha tenido desde los cuadros de Augusto. O sea que estamos hablando de mucho más que un pintor. Y dicen que la gente que soy muy apasionada, pero yo creo que son auténticas realidades constatables, porque no hay más que verlo. Sí, además el carlismo hace especial énfasis en la caballería carlista, ¿no? Y hay muchos cuadros de la caballería carlista y además cómo diferencia perfectamente los uniformes de la Primera Guerra con los de la La Tercera. segunda, sí, sí, Eh, sí, sí, sí. es muy, muy interesante. Hablando de Ferrer Dalmau, de Augusto Ferrer Dalmau y de los pintores románticos, ¿tú crees? Porque reúne todas las condiciones de un Padilla o un Madrazo, por Sí, supuesto sí. llevados al siglo XXI. O sea, quiero decir, es un pintor romántico, todavía aguanta ese romanticismo, o es un No, romanticismo tardío. yo creo que es un pintor romantiquísimo. También es épico. Yo siempre digo que la épica y el romanticismo en una fusión genial, que creo que también es parte del éxito de su obra, que sea capaz de hacer esas victorias épicas, pero también el romanticismo en la derrota. Tiene cuadros de derrotas, por ejemplo, los carlistas en el exilio. Yo creo que no hay cuadro más romántico que esos atardeceres o cuando se van a la nieve y van al exilio de espaldas y van, o sea, realmente está transmitiendo porque yo siempre digo que Ferrer Dalmau tiene, yo le llamo las 3 Fs, se lo digo así a mis alumnos, ¿no? Que son forma, fondo y función. La forma, que es el dibujo, el color, la composición, que está en todos los pintores clásicos. Porque tengo que decir que lo siento por los modernos, pero no se puede hacer una iconografía con otro lenguaje que no sea el académico. Porque para hacer una iconografía, para hacer una pintura de historia, tenemos que ver un contexto, tenemos que ver un paisaje, un marco geográfico o urbano, tenemos que ver unos personajes identificables por sus ropajes, por el atrezo que llevan, que se llaman cuadros de aparato en el barroco, o sea, por una serie de elementos. El lenguaje moderno, el cubismo, la abstracción, tal, ahí no ves nada. De hecho, por ejemplo, Guernica. Si Guernica no se llamara Guernica, si se llamara, por ejemplo, Plaza de Toros de Albacete, ¿tú qué ves de Guernica en el Guernica? Absolutamente nada, Ya, nada, nada. Entonces, es imposible hacer un cuadro, una iconografía histórica de rigor si no partes de los dos parámetros básicos de la pintura, que son el dibujo, el color y la composición. Si no, no hay nada que hacer. Y este hombre es un pintor académico por excelencia y además autodidacta, autodidacta, cosa que entonces es verdad que en el siglo XXI son elementos muy defenestrados en el arte oficial. Eh, Cuando llega la vanguardia yo entiendo que tiene su sentido desde el punto de vista artístico, porque en el momento que aparece la fotografía, no tiene ningún sentido que el arte imite la naturaleza. ¿Para qué voy a hacer un señor estupendo o un tal si ya tengo una fotografía? Entonces, el arte busca otros caminos y eso es perfectamente lícito. Pues busca el impresionismo, el posimpresionismo, el fauvismo, tal. Vale, bueno. Estamos hablando de finales del 19 y principios del 20. Pero cuando ya se ha pasado eso y se ha descubierto que la pintura ofrece otras cosas diferentes a la fotografía, una calidez distinta, incluso la función estética del arte, que la fotografía la puede tener, entre comillas, más o menos artística, el problema es que la vanguardia se convierte en una dictadura oficial. O sea, tú vas a cualquier ayuntamiento, cualquier tal, y los pintores académicos hoy en día, salvo el caso de Antonio López, están completamente relegados, salvo en ámbitos muy locales, muy provincianos, pero en el arte oficial siempre está a favor de la vanguardia. O sea, es la vanguardia lo que prima. Entonces, incluso en las escuelas de bellas artes, me contaba el otro día una amiga, que enseñan el martillo y el tablón y no enseñan a dibujar. Porque ya estamos hablando de performance, de mensaje, de concepto, de instalación.
Vale, pues muchas felicidades, pero con un mensaje, concepto, instalación, tú no puedes pintar la batalla de las Damas de Tolosa. Yo lo siento mucho. Puedes hacer 4 rayas y engañarme y decirme que esas son las Damas de Tolosa, como el 90% de las cosas que vemos en Arco. Amanecer existencial y un punto. Pues muchas felicidades, usted se lo cree, a mí me está tomando el pelo. Pero bueno, independientemente de eso, que este bagaje académico que él tiene de forma autodidacta, porque él no ha estudiado en ninguna academia, que la gente se asombra, él no estudió Bellas Artes, pues era un lenguaje de modé, o sea, es verdad que, y entonces eso había hecho que mucha gente estuviera desencantada del arte, porque realmente no se sentía reconocida en una exposición, o sea, el 90% de la gente con sentido común que va a Arco se siente estafada, o sea, estafada, porque llámalo lo que tú quieras, pero eso no es arte, eso es concepto, Ya. instalación, mensaje, performance, pero eso, el arte tiene unos parámetros desde Grecia y Roma, o sea, es que eso es indiscutible. Entonces, mucha gente que ya no se sentía reconocida en este tipo de arte, en estas esculturas de las rotondas de los 4 hierros, de repente ve un cuadro de este señor y dice, uy, esto me gusta, ¿y esto qué es? O sea, gente que el arte le importaba 3 pepinos porque ya, como te digo, había pasado a una esfera que no tal, de repente sienten ilusión por, oye, pues me gusta, ¿y esto qué es? O sea, ya no digo incluso desde gente que le gusta la historia militar, sino gente aficionada al arte que les llama la atención, dice, ¿y esto qué es? De hecho, ahora hay muchos coleccionistas que quieren tener un cuadro de Ferrer Dalmau como quien tienen un Picasso, es decir, ya ha pasado a formar parte del coleccionismo, pero que ese relegamiento de los pintores académicos ha sido un revulsivo hace que la gente que ya estaba desencantada del mundo del arte, pues tiene mucha ilusión en ver los cuadros de Gusto. Y eso es una maravilla cuando estás en directo en una exposición de sus cuadros y ves la gente cómo se emociona, de que te dice, ay, parece una fotografía, porque ellos ya en los cuadros que están viendo por ahí es que no ven nada. Y aquí No, sí que no, ven. totalmente. Entonces Yo dicen, que ay, parece una fotografía. No, no tiene nada que ver con una fotografía, pero la gente te comenta eso, pero en el sentido de que ven personas, ven una montaña, ven cosas. Entonces, eso en cuanto a la forma. Luego, en cuanto a la función es una función reivindicativa de la historia de España, es una función pedagógica, es decir, la gente aprende de armas, aprende de todo, de uniformes, aprende de contexto, aprende de batallas, aprende de personajes. Gálvez, por ejemplo, las iconografías que crea de Gálvez son cruciales para la difusión de Gálvez. Gálvez hace 20 años nadie sabía quién era. Pues Gálvez, hoy en día, el cuadro del Mississippi, que es de morirse, es una de sus obras maestras, yo creo que es la marcha que va por el Mississippi de Gálvez, no sé si lo conocéis, con sí, esas sí, sí. figuras escultóricas, bueno, por esos, con ese vapor de agua, con esos árboles, bueno, es espectacular, o sea, espectacular cómo van andando con esos líquenes, bueno, espectacular. Bueno, pues cuando vas contando, mira, este era Gálvez que cogió un batallón, que iba solo, tal, pero genera pues también mucha ilusión de ver estos cuadros y qué es lo que simbolizan. Y luego la gran difusión, o sea, ¿qué tenemos? La difusión, la forma, el, la función reivindicativa y patrimonial. Y luego el fondo, que es la emoción. La emoción. Ya que un pintor entre en una esfera de transmisión de sentimientos, eso ya es muy complicado. Y él lo hace. Él lo hace. La gente se emociona con los cuadros de él. Se emociona y los repasa y los vuelve a mirar y los vuelve a mirar y los vuelve a mirar. Es decir, que esa capacidad de emocionar a la gente que nos gusta la historia de España, eso ha pasado con muy pocos pintores, por no decir casi con ninguno. Y entonces, claro, todo eso hace que sea una figura tan compleja, la figura de Ferrer Dalmau, tan poliédrica y tan importante que, bueno, yo personalmente, a mí me ha tocado la lotería, de poder estar siguiendo la carrera de este señor, porque es como, claro, como si imagínate que Goya reviviera y pudieras estar a tiempo real escribiendo lo que va haciendo. Porque yo escribo a tiempo real lo que él va haciendo y eso, claro, el haber vivido esta evolución y aparte, como es una persona tan generosa, pues y es muy leal con aquellos que estuvieron con él desde el principio y atiende muy bien las críticas porque también he trabajado con otros pintores y tengo que decir que la mayoría están endiosados cuando son la centésima de la centésima de la centésima parte de lo que es Ferrer Dalmau. Y están, que se creen que son, y digo, bueno, en fin. Y entonces esa también cercanía, la gente que le viene a saludar y le viene a pedir y le viene a hablar, y él es muy paciente con la gente, o sea que también su calidad humana para la gente que se acerca, aunque lo vean una vez en la vida, oye, mira, pues me ha saludado, pues me ha dicho esto. Eso también enriquece mucho su figura. Ya ven que María es muy vehemente no en la defensa de Ferrer Dalmau, sino me ha gustado mucho porque
Yo no soy ningún experto en arte, por supuesto. Me he apoyado muchas veces en Ferrer Dalmau porque yo hago vídeos más que podcast. Luego, los vídeos hay que ilustrarlos y es verdad que hay momentos de la historia de España contemporánea donde el número de fotografías, de ilustraciones o de algo para poner y acompañar a lo que estás contando o para poder ilustrar lo que estás contando son muy pocas, ¿no? Te pongo, por ejemplo, la Guerra de Cuba, donde Ah, apenas hay poca fotografía, la que hay es muy repetida y los cuadros de Ferrer, por ejemplo, ayudan a ver el tema de, sí, no de tiene los mucho de la uniformes. guerra de Cuba, tenía que tener más, Sí, sí. porque pero bueno, todo el mundo tenemos, yo también, ¿eh? Tenemos las batallitas que quiero que nos pinte. Es una cosa muy curiosa que pasa mucho, que cuando estás en una exposición o un acto que está él, pues siempre viene el típico señor a tirarle de la manga de la chaqueta, porque como ya se le conoce de cara, yo también sé mire usted, perdón, ¿cuándo va usted a pintar a Palafox y tal? Bueno, bueno, pues ya veremos tal. Vas a otro pueblo. Por favor, ¿cuándo va usted a pintar la batalla de Uclés, que fue importantísima? Pues bueno, pues ya veremos. Por favor, ¿cuándo va usted a pintar? O sea, todo el mundo tiene su batallita personal que le gusta por alguna razón, o porque estuvo su antepasado, o porque fue en su pueblo, o por lo que sea, que está esperando que se la pinte. Y además él nunca dice que no, porque él nunca dice que no. Entonces, además, luego vienen a mí, oye, que me prometió que me iba a pintar. Y yo, tú prometiste. Hombre, no prometí, dije que ya se vería. Bueno, pues ya se vería, pero es verdad que es que España tiene tantas cosas que pintar. Él, como dices, que no le da tiempo, no le da tiempo, pero yo también tengo mis batallas sin pintar. A mí la batalla de Brión de Ferrol, que estoy esperando que me la pinte, pues no la ha pintado todavía. Por ejemplo, de la guerra de Cuba, por ejemplo, pues ha pintado poco, entre comillas. Sí, hay poco. De los últimos de Filipinas, por ejemplo, pues también tendría que pintarlos. Ahora que estamos con Pavía, pues falta el prendimiento de Francisco I. Alucemas, él ha hecho alguna cosa de Alucemas, pues también se merecería el cuadrazo de Alucemas. O sea, que es que hay tanta cosa que tiene que pintar, tanta cosa, que la verdad que es complicado que pinte todo, pero bueno, él lo va haciendo Yo creo que, y, por ejemplo, todo el mundo hoy se imagina las cargas de la Alcántara con los cuadros de Ferrer Dalmau y, bueno, es que yo y el estoy teniente convencida, coronel Primo de Rivera sable en mano, ¿no? es- Yo creo que ese es la bueno, imagen que tiene uno de las cargas de la Alcántara. yo estoy convencida de que, bueno, a la Alcántara no se le dio la laureada en su momento, no se le dio, No. injustamente no se le dio. Y en 2012 se le da, o sea, habían pasado 90 años, ¿no? Y se le da la laureada. Y estoy convencida de que los cuadros de Ferrer Dalmau fueron la gran visibilización del episodio para el gran público. O sea, que si no hubiera sido por los cuadros, a lo mejor se lo hubieran dado igual, ¿eh? No voy a ser tan soberbia, pero es muy probable que, bueno, probable no, estoy convencida que la visibilización del episodio de Alcántara vino a través de los cuadros de Ferrer Dalmau, que son, por cierto, una de sus grandes obras, la carga del río Igan, por ejemplo, esa vorágine de ese monte, o sea, por ejemplo, esa. Los otros son muy bonitos, mucho más académicos, pero la carga del río Igan, por ejemplo, la que están en el terraplén, ese es de morirse, de morirse. Bueno, son todos muy buenos, la verdad, pero que ese ahí, yo creo que en ese es donde más se vio la heroicidad que supuso lo de ir hacia la morisma para dar tiempo que los suyos pudieran escapar. O sea, que es que tantos cuadros han sido tan importantes, como te digo, como lo de Gálvez, como, bueno, los tercios, ¿para qué vamos a hablar? Los tercios. Los tercios tienen dos padres en el siglo. Uno es Arturo Pérez Reverte y las novelas de Alatriste, y otros son los cuadros de Ferrer Dalmau. Porque hace 30 años nadie hablaba de los tercios. Nadie. Es Es cierto. más, la gran pintura de historia del siglo XIX apenas tocó los tercios. Apenas. No están en ningún sitio. O sea, la Porque, pintura de historia militar, luego si quieres hablamos, hay muy poca en España. Pero de los tercios en concreto, muy poca. Y luego, porque fíjate, perdón, quizá los perdón. románticos fueron un poco más a la Edad Media, ¿no? Que era el Sí, reflejo bueno, más inmediato que tenían, ¿no? sí, pero la gran pintura de historia española se hace en el siglo XIX. Se Sí, hace sí. cuando Isabel II, de las pocas cosas buenas que hizo, aparte de fundar la Guardia Civil, que ya por eso ya está exonerada de cualquier maldad, porque eso fue grandísimo, fundar la Guardia Civil, pues ella había vivido la desamortización. Bueno, la desamortización fue demoledora para los pintores, porque los primeros clientes, y casi únicos, salvo la burguesía muy local, era la iglesia. La iglesia era la que daba de comer a los pintores. En el momento que la iglesia sufre ese robo a mano armada, que fue la desamortización, que fue un robo a mano armada, pues entonces se quedan sin trabajo. Entonces, Isabel II crea las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, que eran unas exposiciones donde concurrían los pintores a unos premios, pero aunque no ganaran,
las obras que se presentaban pues iban a ayuntamientos, a diputaciones, o sea, que tenían siempre su clientela. Y entonces se iban con cuadros de historia porque se consideraba que los cuadros de historia eran los más completos, porque tenían figuración, porque tenían paisaje, luego también tenían cierta carga intelectual, porque había que estudiar algo para hacerlos. Entonces, en el siglo XIX es la gran época de la pintura de historia, porque antes había muy señalada, ya te diré por qué. Y luego en el siglo XX, como llega la vanguardia, desaparece. Con lo cual es el siglo XIX, sobre todo la segunda mitad, la gran época de los Pradilla, de Rosales, de esos cuadros de enorme formato. Entonces, eso es teoría mía, ¿eh? Yo estoy convencida que Isabel II no quería cuadros de batallas, porque ella quería dejar claro que su legitimidad era dinástica, que no estaba ahí por la guerra carlista, sino que estaba por derecho propio sanguíneo. Entonces, de hecho, evitó, hay cuadros de lo que es de batallas en sí, hay poquísimos, poquísimos. Yo creo que ella un poco evitaba la historia militar, o la gente lo evitaba para que no hubiera paralelismos, para que ella se consideraba heredera de la Edad Media, heredera de todos aquellos, y no heredera de una guerra, que es lo que fue, heredera de una guerra. Y entonces, pues no hay tampoco tanta pintura militar. De los tercios, por ejemplo, poco. Y hay pues los grandes cuadros, sobre todo de la Edad Media, porque es verdad que pero los románticos hicieron más tipo de historia social. Por Sí. ejemplo, el fusilamiento de Gisbert, los comuneros, ya era una pintura cargada de cierta carga ideológica, sobre los Sí, de comuneros. reivindicación liberal, ¿no? Por decirlo de alguna Reivindicación. manera. Pero Claro. fíjate el poder de la iconografía de los cuadros, que quién sabría quién es Torrijos, sino cuántos pronunciamientos hubo en el siglo XIX, ¿100? Un montón. ¿120? ¿200? No sé. ¿Por qué te acuerdas solo del de Torrijos? Por el cuadro. Por el cuadro de Por el Torrijos. cuadro. El de Torrijos no fue ni más ni menos importante que las decenas de pronunciamientos que hubo, pero el cuadro tiene tal fuerza, o sea, es una iconografía tan espectacular, el cuadro de Torrijos, que la gente se acuerda de Torrijos y de ningún otro. ¿Por qué? Por el poder didáctico que tiene el arte histórico, tanto el arte como la escultura militar. Que el otro día que hablábamos de ello, por ejemplo, del Cascorro, por ejemplo. Si no fuera por la escultura de la Plaza del Cascorro, nadie se acordaría de Cascorro. Totalmente Entonces, cierto. claro, el poder de la escultura, de que la escultura, por ejemplo, salga a la calle, también es la escultura histórica, académica, o sea, no que me pongas 4 hierros y me pongas debajo batalla de Bailén, porque eso no me vale, pero sí, una escultura de calidad de bronce, la cera perdida, como las que hace Salvador Amaya, por ejemplo, o cuadros como Augusto, son perpetuar un legado histórico para la posteridad, porque estamos dejando las imágenes de lo que fuimos, porque somos lo que somos, porque fuimos lo que fuimos. Sí, porque Y yo me cuesta mucho entender cómo, creo que es en Zaragoza, en la Plaza del Pilar, donde aparecen 3 muros de hormigón de 3 alturas diferentes que representan a las 3 calaveras, ¿no? O no, sea, no, no. y son 3 muros totalmente lisos, sin ni siquiera un letrero, ¿no? Bueno, Pero pues y la ahí gente está. que aprende cuando va ahí delante, las 3 carabelas, muy bien, ¿y qué? En Mm. cambio, si hubieran puesto, me estoy inventando, 3 carabelas con las velas, con un barco, verían las velas, verían o sea, y ya habría una transmisión de lo que es la idea. Pero pues, solo con eso, pues no. No, No, es que son como 3 como muros de hormigón. tanto escultura como pintura, cuando es una escultura histórica o una pintura histórica, tiene que beber de los instrumentos clásicos. A mí de ahí no me bajo y es que creo, a ver, no, Guernica, piensa en Guernica. Si no se llamara Guernica, tú ves ahí Guernica. ¿Dónde están los aviones? ¿Dónde está el No, País no, Vasco? no, en ¿Dónde absoluto. están los soldados? ¿Dónde están? De hecho, Bueno, ¿sabes yo mismo me además que pregunto no sé. qué tienen que ver los toros, ¿no? La representación. Luego ya intentas buscarle explicaciones. Bueno, a ver, hay una teoría, Hay una teoría, sí, que documentada que dicen que eso no era Guernica, que eso sí, lo sí, pintó para la muerte de Ignacio Sánchez Mejías y en el luego, pues se la 34. vendió a la República, le dio 2 toques más y se la vendió bien carito, ¿eh? Porque él era republicano, pero como dicen en Galicia, amigos amiguiños, pero vaquiña por lo que vale. O sea que creo que 2 millones de francos, o sea, una animalada le cobró a la República. O sea que Por bueno, ejemplo, yo hace poco, hablando de lo del arte, ¿no? Que es a lo que yo me refería, que no tengo conocimientos de arte. Entonces, claro, yo veo un cuadro de Miro y veo rayas y puntos. Es que y creo que como yo, la gran mayoría de la gente, ¿no? Es verdad que hay gente con especial sensibilidad para entender lo abstracto, pero en mi caso, pues, reconozco que no me produce nada. Y sin embargo, veo un cuadro de Augusto Ferrer Dalmau y estoy viendo historia. Y es más, yo identifico a Padilla y Maldonado, por ejemplo, por el cuadro. claro, Identifico, claro. igual que, Claro, pues igual que me pasa a Torrijos, igual que me pasa con Torrijos. E incluso
la imagen mía de riego es la del cuadro subido, arrastrado por el burro Sí, sí. cuando lo van a matar, ¿no? O sea, esas cosas al final es lo que te queda en la cabeza, porque Claro, es tú el poder de la imagen, el poder de la claro, imagen, y por eso y luego también tiene que ser una imagen de calidad, es decir, si tú pintas un soldado que el brazo no le encaja con el pecho, sí que está en una postura forzada, pues ya tampoco te crees el cuadro, porque se ve que es una cosa artificial. Entonces también es que es muy complicado, por ejemplo, la carga del río Ican que hablábamos antes o del de Keriben, pintar eso es complicadísimo, complicadísimo. complicadísimo, Sí, sí, sí. porque lo que es la organicidad postural, lo que es que una postura resulte natural, brazos, piernas y sobre todo cuando son muchas figuras y que haya espacio entre las figuras, pero a la vez estén condensadas en un propio cuadro, hay que tener una pericia técnica muy elevada para poder hacer eso. O sea, hay algunos que le quieren copiar o que le intentan copiar, pero la verdad, yo lo siento, a mí la mayoría me dan la risa, porque hay algunos que dicen, socorro, o sea, para eso me pongo una inteligencia artificial. O la fotografía, como la de Jordi Bru, por ejemplo, que también está haciendo también mucha iconografía, que también vale para hacer este tipo de ilustraciones. Sí, pero además esa fotografía tiene un cierto toque artístico, ¿verdad? Porque es, además de que Ah, sí, tiene sí, sí, sí. está Es una muy artista está muy sí, sí, logrado. A es mí una me artista sorprende digital extraordinaria, es una sí, artista sí, digital me sorprende extraordinaria. muchísimo cuando lo veo. Como decías tú, yo he utilizado a veces inteligencia artificial. El otro día recuerdo para un artículo que escribía en E-Noticias, de los que escribo todos los miércoles, hablaba de la iconografía de la matrona y el león, ¿no? Como representación. Yo hablaba de cómo se había perdido la iconografía de España y Ah, la sí, matrona y el león venían del mundo liberal, aunque se había iniciado la monarquía, pero venían del mundo liberal y aunaba, y luego lo utilizó también la República, y además se adueñó sí, sí. casi de esos símbolos. Y La yo, República Francesa también, esa matrona también, o sea, que si la claro, mujer era como patria, matria, patria. exactamente, era una matrona romana. Entonces le pedí a la inteligencia artificial que hiciera una matrona y un león y luego lo retoqué con Photoshop. Pero claro, es imposible que la inteligencia artificial, cuando hablamos de historia, por ejemplo, en el caso de los uniformes, porque yo lo he intentado alguna vez, es imposible, por muy bien que describas, en 2000 caracteres, es imposible que te haga lo que estás pidiendo. Es más, normalmente te hace perdón por la expresión, un ñordo absoluto Sí. no se puede ni mirar, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor en el futuro, cuando desarrolle más capacidad eso, podrá ir a más, Sí, pues pero habrá que verlo, habrá que verlo. De habrá que momento, pues verlo. no funciona. Pero Pero bueno, me no llama mucho la atención cómo un pintor, en la época de la fotografía, en la que todo el mundo es un fotógrafo, y es un fotógrafo con unos medios digitales de como fotografía nunca habían tenido antes, sí, que sí. nunca se había tenido. No hace falta saber nada, simplemente es apretar una pantalla y tienes a veces imágenes icónicas y puedes sacar el sol con la sombra o con la luz sobre el mar y unas maravillas de imágenes tremendas, como un pintor de pincel, ¿no? Es capaz de tener la repercusión de Augusto Ferrer Dalmau, porque yo creo que Por eso no yo hay te lo otro. dije. Yo creo que Claro, empecé con eso, que había dejado de ser ha desbordado la esfera artística para ser un fenómeno sociológico, un fenómeno sociológico. De hecho, hace poco estuve en un congreso de sociología, precisamente hablando de esto, de el impacto sociológico de su obra, como te digo, que ha desbordado, por ejemplo, los recreacionistas, por ejemplo, claro, el milagro de Empel, que se hace en varias ciudades de España, como en Sevilla, es que, por ejemplo, que lo iban haciendo ya varios años, el Tercio de Olivares, van vestidos exactamente igual como los personajes del cuadro. Incluso se han hecho una tabla pintada a mano con la misma tabla que lleva Augusto, que lleva el personaje que lleva la tabla de la Virgen. El otro día también en una representación de Magallanes, pues había un señor que iba vestido del Cano con el mismo traje azul marino que lleva en el cuadro de Augusto. O sea que el mundo de la recreación, sobre todo la recreación de los tercios, pues ha bebido mucho de las iconografías de Augusto. Pero, por ejemplo, memes. A mí me han mandado memes con cuadros de Augusto. El cuadro de Agustina, por ejemplo, el cuadro de Agustina, luego si quieres te la mando. no El lo cuadro de conozco, sí, sí, Agustina, sí. en la época del COVID, alguien la modificó y era la cara de Isabel Ayuso, porque estaba Sí, ella sí, y la llevaba una recuerdo, sí, bandera sí. de la Comunidad de Madrid, como si Sí, sí. en vez de luchar contra los franceses, luchaba contra los virus del COVID. Y eso se combatió por las redes corriendo. Sí, sí, sí. Hace poco me lo mandaron como un icono de WhatsApp, me mandaron el caballito del Alcántara, de icono de WhatsApp. Luego, ya lo he contado muchas veces, la primera exposición que me pasó me sorprendí, un señor que vino
¿Es usted? Digo, sí, sí, aquí estoy, tal. Le voy a enseñar una cosa, ¡ra! Se abre la camisa, digo, ¡ay! Y al abrirse la camisa, aquí tenía tatuado el milagro de Empel. El otro día, un conocido político, bueno, conocido, para muy conocido, que es Roberto Vaquero, el del Frente Sí, Obrero, sí, sí, el se Frente levantó. Obrero. El otro día se levantó el pantalón, tenía de las figuras del Camino Español en la pierna, tatuado. Pero Roberto Estupendamente. Vaquero tiene relación con Pérez Reverte, ¿no? Yo he visto alguna cosa de Roberto Vaquero y creo que, A ver, pues, Pérez Reverte organiza en Sevilla todos los años unas jornadas extraordinarias que se llaman Letras en Sevilla, y cada año la dedica a un tema. Entonces, hace 2 años lo invitó, yo no sé si tienen otra relación personal, eso no lo sé. Yo sé ujú. que estuvo invitado y como este chico domina tanto las redes y tiene tantos seguidores y tal, los trozos que él intervino se convirtieron en virales. O sea, hubo miles y miles solo de los trozos suyos. Además, tuvo un pequeño enfrentamiento con Macarena Olona y eso pues también corrió por todos sitios. Entonces, sí estuvo invitado a estas jornadas de Letras en Sevilla. Yo desconozco si son amigos o no. Sé que es No, fan de no, Ferrer Sé que sí, es fan sí. de Ferrer Dalmau y hace poco uno de los vídeos de Roberto Vaquero tenía detrás la carga de los tres reyes. La tenía detrás en el vídeo. Y a mí personalmente se levantó la pierna delante de mí y le dije, déjame hacer una foto al, a la figura. Me dice, no, no, ya te la mandaré en mejor resolución. No me la manda, pero bueno, pero que lo vi. O sea que los tatuajes, los memes, la recreación. Luego el modelismo. Te digo, los modelistas, por ejemplo. Ya hace, cuando él llevaba menos tiempo en su carrera, porque él tiene una parcela de pintor paisajista, esa parte la gente no la conoce. Bueno, pues antes de ser pintor militar era pintor de paisajes. Y cuando ya debutó en el mundo militar, en el mundo de historia militar, ya enseguida hubo una exposición enorme, enorme de miniaturistas que hacían miniaturas de los cuadros suyos. Y el año pasado hubo la exposición más visitada de la historia del Círculo de Bellas Artes, donde se expusieron todos los dioramas y miniaturas con obras de Ferrer Dalmau. Círculo de las Artes, creo que me he confundido el sitio, bueno, no sé, no me acuerdo dónde fue, pero fue la más visitada de la historia. O sea que, y luego de cualquiera de los personajes de sus obras, de cualquiera, hacen también miniaturas. O sea que hace poco estuvimos en Fuengirola, que hacía 30 años del concurso modelista, yo creo que más antiguo de España, que fue en Fuengirola, y había, pues no te exagero, 30, 40 o 40 miniaturas inspiradas en sus cuadros, y de hecho uno de los principales premios fue una que hizo del Glorioso, una miniatura espectacular que hizo Ramón Orellana, que ganó varios premios sobre el cuadro del Glorioso. O sea que todo. La fotografía que estábamos hablando. Jordi Bru dice que se ha inspirado en muchos pintores. Dice. Desde luego, la mirada que tiene es la mirada de Ferrer Dalmau. De hecho, hay gente que me manda alguna foto de Jordi Bru y me preguntan, oye, ¿este qué cuadro de Augusto es? Digo, no es un cuadro de Augusto, es una foto de Jordi Bru. Yo creo que se le supo coger esa mirada de Augusto y luego él la ha traspasado a muchas otras obras que no tienen nada que ver con él. Pero sí que le cogió esa mirada épico-lírica que yo digo, esa síntesis de épica, pero a la vez también de lírica, en esas figuras, esas luces y sombras y tal. Por ejemplo, incluso Jordi Bru al principio hizo fotografías, composiciones calcadas de los cuadros. Por ejemplo, el de Possam, el de la División Azul, por ejemplo, él hizo una recreación fotográfica y también creo de la batalla de San Marcial y de algunos otros cuadros. Qué maravilla. Además, es que a mí este tema me apasiona, por eso estoy aquí disfrutando como uno más. El cómo utiliza una historiadora del arte, una doctora en historia del arte, que además es profesora de instituto, porque tú eres profesora de Sí, instituto. sí, 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 sí. ¿Cómo utilizas a Ferrer Dalmau con tus alumnos? Continuamente. Bueno, aparte que cuando normalmente la termina un cuadro, bueno, yo normalmente tengo la suerte de ver el proceso y dar mi opinión y de asesorar en alguna cosa. Y ya cuando tengo terminado, de hecho, cuando ya el día que lo vamos a lanzar, lo ven mis alumnos en clase. Y os voy a poner el último, además, como ya saben quién es, porque yo les cuento un montón de cosas, pues, pero utilizo mucho, por ejemplo, cuando pongo la Reconquista, pongo el cuadro suyo del soldado, no, este que está con la cota de malla, que parece un almogávar. Cuando las guerras de Tolosa, pongo la cara de los tres reyes. En las guerras carlistas lo pongo continuamente. En la guerra de África, yo lo utilizo continuamente. Además que les gusta, les gusta. Yo he notado que a mis alumnos les gusta. Y además alguna vez me viene alguno, ese pintor que a usted le gusta tanto, me ha dicho mi padre. O sea que luego lo cuentan en su casa.
y algunos me han dicho: "Oye, que le quiero regalar a mi padre el libro para Navidad". O sea que y eso llevo 35 años dando clase y antes de que existiera Augusto, jamás, jamás me preguntó ni un solo alumno sobre ningún pintor, ni la vida de ningún pintor, nunca, nunca. Y desde que existe él y desde que existe esa difusión, me pasa continuamente. Además, él está muy orgulloso de esa ilusión que tiene la juventud por sus cuadros. Y cuando hay colas para hablar con él siempre tiene especial atención con la gente joven. Claro, porque está consiguiendo, tú además lo has explicado perfectamente, que episodios de la historia de España que nadie conocía o que no había ningún tipo de interés, sean ahora reconocibles, ¿no? Y sobre todo sean reconocibles por la imagen, porque ¿por qué no crees que había pintura histórica anterior o hay ese salto tan importante entre la Edad Media y casi la edad contemporánea, ¿no? O sea, a pesar de que sus contemporáneos se pintaron, por supuesto, pero no hay esas escenas de batallas que... Los contemporáneos se pintaron poco. O sea, las escenas de la Edad Media que conocemos son lo que tú decías antes, de los románticos que pintaban la Edad Media. Pero realmente España, lo que definía España era su condición de catolicismo. O sea, es que la identidad española era ser católico. Nuestras católicas majestades, o sea, ser católico y ser español era lo mismo. O sea, no se podía. Entonces, España, la nación más católica de Occidente, realmente cuando se pintaba una natividad o se pintaba una crucifixión, estabas pintando parte de la identidad española. De hecho, tú vas al Museo del Prado, por ejemplo, y tú ves España en todos sitios. Lo ves en una virgen, lo ves en un martirio de un santo, lo ves tal. Tú vas al Louvre o vas a la National Gallery y yo no veo la identidad de la nación. O sea, no lo veo, porque lo que es la pintura religiosa nos identificaba como nación. Y luego hemos tenido un imperio tan potente que ten en cuenta que la pintura militar siempre ha tenido un carácter propagandístico, de saltar las grandezas. ¿Qué propaganda necesitábamos? Si éramos dueños de norte a sur y de este a oeste. O sea, y luego también, por ejemplo, en el caso de Felipe II, por ejemplo, Felipe II, el monarca más poderoso de Occidente, de Occidente, no, del mundo mundial, ¿vale? Eh, Ese sentido del autobombo y la vanidad tiene una frontera muy difusa. O sea, el decir qué poderoso soy, qué batallas tengo, qué tal, y ser un fatuo y un vanidoso, podías pecar de vanidoso. Y ellos eran muy católicos. O sea, que realmente había ese pudor. Y luego, y también que no le hacía falta. Es que a España no nos hacía falta ninguna propaganda. Y luego ya nos sentíamos identificados con la pintura religiosa. Entonces, el peso de la pintura religiosa, el carácter católico de que la vanidad y el autobombo tiene una frontera muy difusa. Y luego que la propia religión nos identificaba como nación, pues tampoco. Y luego la construcción de las naciones. También se cuenta mucho que la pintura de historia eran elementos para configurar la identidad de una nación. De hecho, hay un investigador que habla bastante de la pintura de historia, yo no comulgo con él en nada de lo que dice que se hace para construir la identidad de nación. España no necesita construir ninguna identidad de nación porque ya la tenía. O sea, es que a mí que me cuenten milongas de que en el siglo XIX tenía que construirse. Eso me vale para Italia o para Alemania, que tenían 2 telediarios de nación. Pero nosotros no necesitábamos ninguna construcción de identidad. Es que es un mantra que se repite ahora de que la pintura del XIX era para construir la identidad de nación. Perdone, pero no. España no necesitaba ninguna construcción de identidad. Ya la tenía asumidísima. No la necesitó. Con lo cual tampoco necesitaba esos cuadros escaparate de la nación. La pintura del 19, como he dicho, lo hizo Isabel II, y es verdad que ella se quería sentir legitimada personalmente de que su legitimidad como reina era dinástica. Entonces hacía esos cuadros para ella verse, bueno, se hacían esos cuadros para verse como que la monarquía, lo de la monarquía liberal, que también que fuera heredera también de la tradición española, pero no en la construcción de identidad. Eso no es cierto. Entonces, España no la necesitaba, la propaganda tampoco, el catolicismo lo frenaba, con lo cual tampoco hizo falta que España tuviera esas galerías de batallas que tienen otros países, porque no había un objetivo ni político, ni ideológico, ni identitario detrás de la pintura militar. Y por eso tenemos poca. Hay gente que dice, sí que tenemos los frescos de no sé dónde, tenemos el viso del Marqués. Vale, se cuentan con los dedos de la mano. No, no, es muy pocas. Realmente, comparada con otros países, la verdad que es muy, muy pocas, sí. Es poquísima. Hay Por gente que ejemplo, dice, con no, no, Francia. quien dice que no tiene es que no sabe, porque el viso del Marqués, hombre, el viso del Marqués es un palacio. El viso del Marqués, los frescos del Escorial, la capilla de Orán, la toma de Orán que está en la capilla, y muy poco más. Hay Muy pocos, sí, poco sí, sí. más. Es Hay muy cierto. poco. Y es por eso, porque realmente ya teníamos la pintura religiosa y
¿Y qué propaganda nos hacía falta? ¿Pero qué propaganda? ¿Y qué construcción de identidad? Ninguna, ninguna. Cuando hablas ahora de Ferrer Dalmau como pintor del siglo XXI y has comentado que él quiere crear escuela, ¿tú crees que hay posibilidades de que haya sucesores de Ferrer Dalmau que vayan siguiendo en esa línea? Como has comentado que lógicamente no va a tener tiempo vital de pintar todo lo que tiene que pintar. La historia de A España es ver, muy prolífica. él tiene como 4 o 5 años de encargos pendientes y yo a veces le decía, coge ayudantes, coge ayudantes. Zurbarán tenía 100 ayudantes, Velázquez tenía ayudantes, Murillo tenía ayudantes. ¿Por qué no puedes tener tu ayudantes? Pues se resistía, se resistía, se resistía. Pero en un viaje que hizo con Pérez Reverte a Rusia, vio la Fundación Grekov, que es donde una fundación oficial donde se forma a pintores, a jóvenes pintores que tengan calidad para hacer cuadros de la historia de Rusia. Entonces le gustó la idea y la ha aplicado. Y ya el año pasado apareció la primera generación de Fundación Ferrer Dalmau, que son pintores que van a seguir su estela. De momento son muy pocos, porque de todos los alumnos que había, pues hay algunos que sí que se ve que van a continuar su legado, otros no tanto. Pero bueno, yo creo que poco a poco no queda otro remedio. Es que no queda otro remedio, porque si no, cuando él se muera se acabó. Entonces tiene que tener, sí, esa fundación que va, esperemos que contribuya a que haya una generación que siga con todo aquello que no han podido pintar. Y sobre todo que se empiece a educar el ojo de la gente de que todos los capítulos de la historia de España tienen derecho a tener una iconografía de calidad. Porque no vale que pinten un churro, tiene que ser una iconografía de tanta calidad que sea eterna, como Torrijos, como los de Pradilla, como todos esos que hemos dicho. O sea que, y eso no es fácil, claro. ¿Qué crees que, aparte de los cuadros de historia militar, es lo que falta para que Ferrer Dalmau, no digo que le falte algo a él como pintor, sino que lo puede hacer? ¿A qué campo podría saltar, aparte de la historia militar? A ver, él podría saltar al campo que quisiera. Lo que pasa es que los demás no queremos. O sea, cuando le encargan algo que no, digo, no lo cojas porque tienes tanto que pintar. Es que no queremos que pinte otra cosa. Ni yo ni nadie que nos guste la historia de España queremos que pierda tiempo pintando otra cosa. De hecho, le encargan montones de retratos. Por favor, no cojas un retrato, por favor. Porque es que no queremos que pinte otra cosa. Queremos que pinte historia de España. Para pintar retratos y paisajes los puede pintar cualquiera. Pero la pintura de historia de España, como la pinta él, es decir, con forma, fondo y función, como he explicado yo, eso no lo hace nadie. Entonces, no queremos que pinte nada. Mira, hablando de otro campo, es verdad que se le hizo una oferta tentadora y jugosísima para que fuera de asesor una gran producción norteamericana. Y él dijo que no. Dijo que no, zapatero tus zapatos. Dijo, yo lo que soy es pintor. Y la rechazó y era, bueno, una propuesta increíble. Y la rechazó. Es que tampoco queremos que pinte otra cosa, que la pinten otros. Yo lo siento. De hecho, vamos, yo alguna vez que tengo la suerte de estar cerca de él y decirle cosas y que si yo me entero que hace otra cosa, casi le riño. Digo, mira, por favor, no lo cojas, no lo cojas. Tú lo Digo, esclavizarías completamente y lo ah, tendrías ah. 20 horas al día pintando. Bueno, a veces lo está, ¿eh? A veces lo está cuando tiene un encargo próximo y tal, sí lo está. Es una persona muy trabajadora y además, que me perdonen los otros pintores, yo he trabajado con otros pintores y la bohemia enmascara mucha vagancia. El cuento de la bohemia, me levanto a las 12, hoy no tengo ganas, me tiene que venir la inspiración, luego me echo la Sí, ya, siesta y ya, pinto ya. una hora. No, pues él pinta como quien va a la oficina. Él tiene que hacer un encargo y él pinta 8, 12, las horas que haga falta. Por la mañana, por la noche, pero le echa su tiempo a su trabajo. Eso no quita que es verdad que es un pintor que tiene algunas cosas de pintor, pero es un pintor bastante, bueno, es muy formal. Es un pintor muy Es formal. extremadamente prolífico, porque ¿cuántos cuadros lleva? No es ¿No? tan prolífico. A lo mejor cualquier matadillo de cualquier pueblo pinta el doble. Lo que pasa es que lo de él se ve. Esa es la diferencia. Yo, por ejemplo, el pintor de mi tesis doctoral, yo hice un pintor de mi tesis doctoral hace 20 años sobre un pintor de Galicia. Pues calculé que había pintado 4.000 cuadros, un pintor que no conoce nadie, porque era pintor de oficio. Entonces pintaba pues, 4.000 cuadros. Lo que pasa es que sus cuadros la gente los ve a tiempo real. Entonces se cree que pinta mucho, pero pinta como muchos pintores que pintan. No es que pinte tanto, es que se conoce todo lo que se pinta, que es muy distinto. Claro, porque es que, que quieres ver un maqui
tienes el Maqui de Ferrer Dalmau. Cualquier época que quieres ver húsares, que quieres ver Guardias civiles. dragones, Sí, sí. guardias civiles, Sí, sí, sí. carlistas, cualquier cosa que quieres ver, tienes una referencia en algún cuadro de Ferrer Dalmau. Sí, Y sí, informes napoleónicos. todos los Sí, que sí. hacemos vídeos de historia, al final tienes que recurrir en algún momento a algún cuadro de Ferrer Dalmau. Bueno, Y no solo los que hacen vídeos, jornadas, claro, carteles, todo. Sí, sí, y normalmente es muy generoso y siempre da permiso, o sea, que es muy generoso, sí. él ha dicho muchas veces, cuando pinto un cuadro, mi cuadro es de todos, porque es una imagen que es la historia de todos y es muy generoso. Y a mucha gente no le pide. Bueno, un día, me pasó, estaba yo en el SICAP, en el Salón Internacional del Caballo, que es una efemérides que en Sevilla, después de la Feria de Sevilla y la Semana Santa, es lo que más negocio da en Sevilla, que es la Feria Internacional del Caballo. Y este es en un pabellón como medio árabe que tienen allí con una cúpula de 60 metros, de repente miro para arriba, digo, ¡oh! Estaba la figura de Cortés en la cúpula de 50 metros. Digo, ¿cómo? Le llamé corriendo, digo, oye, ¿tú has dado permiso para esto? Está tu caballo en la cúpula, que un caballo de 50 metros. Y dice él, ¿pero queda bien? Lo primero que me preguntó. Digo, hombre, está precioso. Pues tú no digas nada. Yo iba de Pepito Grillo. Que te pidan permiso porque no sé cuánto. ¿Qué va, qué va? Y ahí me lo encontré. O sea, me lo encontré. Igual que te digo de los tatuajes. O sea, que todo lo que pinta, tiran de él novelas, carteles. Bueno, en alguna de mis conferencias lo doy. Un día encontré hasta un concurso de halterofilia. Que no me digas, todavía sigo sin entender. Bueno, y en Zaragoza hay un mural de un concurso de hip hop que está también Hernán Cortés, tampoco entiendo, como no sea que algún rapero se llame Hernán Cortés, pero que te lo encuentras a veces en sitios insospechados. ¿Y dónde podemos encontrar? Bueno, yo he estado buscando y buceando a través de Amazon, que es la parte más fácil para encontrar libros, ¿no? Y he visto que Ferrer tiene también mucha bibliografía publicada. Y me consta que Bueno, parte de esa... bibliografía específica no tiene mucho. Él ha participado en muchas obras que, por ejemplo, la editorial Galland Books, que es de un íntimo amigo suyo, pues tiene a veces muchas iconografías casi a tiempo real. Es decir, si saca un libro de artilleros, de tal, pues normalmente a veces le hace específicamente la iconografía para el libro. O, por ejemplo, la editorial de Pérez Reverte ha hecho muchos dibujos para una colección que tiene de clásicos de la literatura. Ay, no sé qué te estaba diciendo. De los libros. Pero lo que es la monografía rigurosa de pintor, tenemos el libro del pintor de batallas, que salió hace 4 años y que es el libro de artista más vendido del siglo XXI, después del catálogo de Velázquez, o sea que ha sido un revulsivo, porque es verdad que la gente, aunque lo vea en la red o lo vea en el ordenador, a mucha gente le gusta verlo en papel y sobre todo verlo con la calidad que lo tienen que tener, porque la red, desgraciadamente, desvirtúa los colores, pero luego eso también juega a su favor, porque luego cuando ven el cuadro al natural la gente se muere. O sea, cuando están hartos de ver tal cuadro, cuando lo ven al natural, bueno, es otra dimensión. A veces me pasa a mí cuando, claro, me los pasa por imagen de, pues me gusta más esto, me gusta más lo otro, y alguna vez que los he visto en directo digo, Dios mío, qué diferencia, o sea, qué diferencia. Por eso Claro. juega a su favor. Pero tiene mucha bibliografía suya, monográfica suya, solo de momento, solo está el pintor de batallas. Yo personalmente he escrito dos que se llaman Ferrer Dalmau Imperio, Ferrer Dalmau Bocetos para la Historia, pero no son sobre él, son sobre la historia de España a través de sus cuadros. Pero no son las típicas monografías de artista con estilo, género, no, no. Son libros que tienen una carga y la imagen es suya al 100%. Pero no son libros que hablen de él como pintor, sino hablan de otra cosa y él pone las imágenes. Bueno, Por pero ejemplo, poniendo las imágenes ya están hablando de él como pintor, ¿no? por Realmente. supuesto. A ver, por supuesto, me refiero a bibliografía específica, específica. A ver si de aquí en 2 años o 1 año y pico sacamos el Pintor de Batallas 2 con todo lo que ha pintado los últimos años, porque claro, eso no está en el libro. Y él, pues, es muy cuidadoso en la edición porque tiene que tener el color, manda a repetir 20 veces hasta que da el color que tiene realmente. A veces él se disgusta porque las copias que salen, pues no le hacen justicia. Y es muy perfeccionista con su obra, cosa que es Bueno, estupendo, claro. también es normal. Es que un cuadro se ve en un minuto, se saborea, y es verdad que se queda aquí, pero cuesta muchísimo tiempo hacerlo. Es que no estamos hablando de
un artículo para un periódico que escribes en un par de horas, ¿no? Es algo muchísimo más elaborado, lógicamente. Sí, sí, no, no, sí. Pero bueno, él se siente muy arropado y además es muy feliz con lo que está haciendo y sobre todo la cercanía y lo accesible que eso, como he dicho antes, pues también juega mucho a su favor porque podía estar endiosadísimo, porque tal y como lo que ha hecho él no lo ha hecho nadie en la historia del arte. Y en cambio, pues es una persona que le encanta compartir su arte, sus vivencias, comparte las imágenes, o sea que es muy buena persona también. Bueno, no hace falta que digamos que María Fidalgo siente pasión por Augusto Ferrer Dalmao, como sentimos todos, porque en este canal también lo hemos utilizado, no muchas veces, pero sí, sobre todo para la representación. Recuerdo aquellos capítulos del desastre anual. Bueno, María Fidalgo es seguidora del canal, o sea que más o menos sabe. Hombre, con sobre todo lo de la guerra civil, esos me los veo y me los reveo, y me los reveo, y me los reveo, y lo veo muchísimo. Sí, por eso me parece muy curioso hablar contigo, porque como te veo continuamente. Bueno, para mí es un honor, que esté aquí María Ya. Fidalgo. El pintor de batallas es muy recomendable. Creo que cualquiera, además es una forma también de reconocer y de agradecer al autor, tanto a la autora del libro, a la autora intelectual o a la autora que escribe, como al autor que ha pintado todos estos cuadros, o comprar una lámina que están a la venta, o comprar los libros, porque evidentemente el pintor se llevará una parte, un porcentaje siempre mínimo, porque ya sabemos cómo va esto de la literatura en España, o cómo va esto del tema de los libros, pero desde luego una parte irá para él, ¿no? Sin embargo, pues, apreciando un cuadro en internet no le aportamos mucho más, más allá de la fama, del reconocimiento, etcétera, etcétera. Así que No, pero de hay. todas maneras que él, yo creo que él ya está convencido de que lo que ha hecho es impagable, porque es que es impagable. Y además lo bueno que es que te digo que el tema económico es una cosa que para él es completamente secundario. Como te dije, rechazó esa oferta espectacular de Hollywood para ir a rodar ahí una serie. Como asesor histórico, Ya, y ya. la rechazó. Y a veces le pagan millonadas y no las acepta, porque es una persona que además que es un patriota y siente que está sirviendo a España. Él no pudo ser militar, bueno, miento, es militar, es reservista voluntario, Sí, eso sí está pero, muy claro. pero que intentó ser militar en su momento y no pudo ser. Y entonces, pues, bueno, ha estado con el ejército español Sí, en Pakistán, Líbano, en Mali, sí, sí. en Irak, en Siria, en Afganistán, que es Sí. el importante, es el primer pintor español al que el Ministerio de Defensa invita a acompañar a las tropas. O Mm, sea que él ha visto la guerra de primera mano y además, de hecho, que le ha servido de mucho porque dice que a través de los sentimientos y de las emociones y de lo que él percibe de los militares españoles es lo que él extrapola a otras guerras y otro tiempo dentro del que es el soldado español. Tiene un, totalmente, entonces, totalmente. pues también eso le distingue de otros pintores, o sea que la verdad es que tiene tantas facetas tan interesantes y se podría hablar, bueno, a mí a veces tengo amigos que hasta me hacen burla, bueno, me hacen burla, porque cuando doy conferencias, pues digo, ¿qué voy a hablar? Pues mira, Ferrer Dalmau y la guerra de África, muy bien. Y la semana que viene, no, pues voy a hablar de Ferrer Dalmau y los conquistadores. Y la semana que viene, tal. Dicen, bueno, ¿qué? ¿Y cuándo Ferrer Dalmau y el circo? Digo, hombre, no, es tan profundo. Entonces, y aparte que es que yo doy conferencias de otras cosas también. Y cuando ofrezco el pack de conferencias, digo, tengo esta. Pues la gente dice, no, no, Ferrer Dalmau. O sea que es que me las piden también, me las piden porque la gente, y tengo la suerte de que tengo ya un gran bagaje como conferenciante y son las que la gente disfruta más. Yo he hablado de muchas cosas, se me dan muy bien las conferencias, pero las de Ferrer Dalmau, a mí cuando me encuentro con alguien y me dicen, sí, te he oído esta y esta, pero la de Ferrer Dalmau, me lo dice mucha gente. O sea, y a mí cuando me llaman y tal, digo, hombre, yo es que juego con las cartas marcadas, porque claro, vengo con estos cuadros y, y además normalmente los congresos me ponen la primera o la última, o para abrir o para cerrar, pues como el broche bonito, ¿no? Porque son cuadros que es que entran, emocionan, transmiten. Y cuando dicen que tengo pasión, me duele un poco, porque es verdad que sí que tengo pasión, pero parece que la pasión me quita rigor. Y no es verdad, porque todo lo que he dicho es rigurosamente científico. Lo que he dicho del impacto sociológico, del impacto de las miniaturas, de la dimensión, de la difusión, de lo de Alcántara, todo eso es rigurosamente científico. Es decir, que yo me exprese de forma apasionada no me No, quita no, rigor no, 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 por a la hora. supuesto. No, pero Pero no yo te lo creo he que dicho por eso.
Pero Pero como yo creo dices, que no es una apasionada, parece que la pasión te ciega. Pues no me yo ciega creo la que pasión. a todo el mundo que le gusta la historia de España va a estar hoy de acuerdo contigo. O sea, independientemente de cuál sea su trayectoria, todo el mundo va a estar de acuerdo contigo porque un cuadro de Dalmau es historia en sí misma. O sea, eso es una representación histórica de la máxima calidad y yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Y, por supuesto, a veces hay que ponerle pasión a las cosas, ¿no? Si no se tiene esa pasión, dedicarle cómo expresas y cómo explicas la obra de Dalmau, desde ese punto de vista que tiene una historiadora del arte, que no tenemos los demás, por supuesto, y que somos incapaces de percibir, porque tú no sabes explicar lo que estás percibiendo cuando ves el cuadro de Dalmau, ¿no? El cuadro de Ferrer Dalmau, que luego me tirarán de las orejas. No sabes explicar lo que estás percibiendo, pero tú sí, tú sabes situarlo académicamente, como cuando interpretas un cuadro de Padilla, de Maldonado o de quien sea. Estoy hablando de los románticos y a lo mejor hasta de Miró, ¿no? No lo sé porque creo que me ha quedado claro que no tiene la misma pasión por Miró que Pero por... Miró es muy decorativo, ¿eh? Yo un cuadro de Miró me parece muy decorativo, las cosas como son. Pero mira, una cosa curiosa que pasa con él, lo que estás diciendo de interpretar el cuadro, que alguna vez que está ya pintando y tal, y le digo: "Oye, ¿y esta línea de fuga que has hecho aquí hacia la?". Y dice: "¿Qué línea de fuga?". Digo: "¿Esta no ves la diagonal?". "Ay, no sé, me ha salido solo". O sea, es que pinta de forma instintiva. Tiene esa capacidad de pintar, de equilibrar los volúmenes, de hacer que él no sabe lo que pinta, lo pinta de forma innata, de forma, instintiva, sin ningún planteamiento previo. No sé si has visto alguna vez los bocetos que hace antes de no los bocetos que Sí, termina al óleo, no los que termina al óleo, que son una monada, no, no, el boceto corriente. Poquísimo, o sea, nada, aboceta bien poco y luego ya empieza a dibujar directamente con el color. O sea, que realmente los planteamientos previos son muy pocos, porque eso él instintivamente va aplicando perspectivas, pone delante un carrito con balas para que le equilibre, pero lo hace de forma instintiva. O sea, eso es el talento natural que tiene. Es un artista y artista se nace, no se hace. es el Paco de Lucía de la pintura, ¿no? Que no sabía ni solfeo y era increíble el hombre cuando cogía la guitarra, ¿no? Pues yo creo Sí, sí, que, bueno, pues es una cosa así, él coge, se pone a pintar y ni línea de fuga, ni línea transversal, no, le sale, le sale, le sale. Y además a veces la composición a veces es lo más complicado porque tienes que equilibrar las figuras dentro de un espacio y que tengan cierta armonía visual y él lo hace de forma natural. Es increíble. O sea, yo siempre digo es que me toca la lotería porque poder estar viviendo una evolución de un pintor de primera fila a estar al lado, o sea, eso es impagable, eso es impagable. Me dice que tienes pasión, como para no tenerla, como claro, para no claro. tenerla. Claro, porque normalmente todos los pintores a los que uno podría seguir ya no están. Y sí. Exactamente, es que encontrar un pintor de esa dimensión y que esté vivo. Luego además yo también aprendo mucho, claro, también aprendo yo no era historiadora militar, pues ahora también, pues sé muchísimo de la guerra de África, sé muchísimo, porque claro, todo se va contagiando. Y luego, pues también ese ambiente en el que vive él también es muy interesante. Y es un hombre muy feliz en lo que hace y un patriota, vamos, como la copa de un pino, vamos. Bueno, tiene las grandes cruces al mérito militar, las tiene, ¿eh? Y es y ya es doctor honoris causa y es, bueno, la Medalla de las Bellas Artes, o sea, que ya sí tiene reconocimientos. Durante años era un pintor independiente que vagaba solo, sin ningún tipo de reconocimiento oficial, nunca lo invitaron a Arco, nunca le subvencionó ninguna consejería, y él fue un camino solitario, independiente, luchando contra corriente en un género que estaba obsoleto completamente, porque nadie había pintado nada en los últimos 100 años, y apostar por un género así, además en unas circunstancias también ideológicas o políticas tampoco muy proclives a exaltar los valores patrióticos, es de una valentía, vamos, fuera de lo normal. Es un caballero español que pinta. Bueno, pues hemos tenido la suerte hoy de escuchar hablar de Ferrer Dalmau a quien mejor sabe, a quien más sabe de Ferrer Dalmau, casi más que el propio Ferrer Dalmau, como ustedes habrán podido comprobar, porque es capaz de interpretarlo incluso mejor que el propio artista, ¿no? Sería capaz de hablar de su propia obra. María, no queremos abusar más de tu tiempo. Sí que nos gustaría invitarte en otra ocasión, porque yo sé que Vale, hablas vale, sí, sí, muy mucho de Hernán Cortés, que es una figura sí. que yo creo que también es apasionante y que Sí, pues merece claro.
cuando quieras. Y si quieres también alguna parcela, Ferrer Dalmau y África, Ferrer Dalmau, como dicen, pues sí, también, porque así podríamos analizar la tipología, las parejas de caballos. Como te digo, hay tanto, se puede decir tantas cosas, y no es que sea tan prolífico, es que todo lo que pintas se conoce. Que eso Ya, también, puede ¿qué ser. pinta mucho? ¿Qué pinta mucho? No, no. Hay pintores malísimos que pintan el triple, pero quién sabe lo que pinta. Y tienes razón en que buscas un episodio histórico y como sea un episodio histórico militar, casi siempre está ilustrado por un cuadro de Ferrer Dalmau. Casi siempre. Cierto. Me Y refiero en internet. Sí, sí, no, sí, sí. no, no, y congresos y tal. Y cuando no está ilustrado es porque tiene detrás un equipo de asesoría que tiene mucho miedo a los copyrights y tal. Entonces, se nota que cuando es un organismo oficial, a veces no las cogen, y yo me doy cuenta que es por eso, porque en algunos sitios pues, son muy rigurosos en el tema de los derechos de imagen. Entonces, para que no haya ningún problema, pues directamente a veces ilustran con otras cosas. Pero normalmente cuando está con la cosa más relajada, venga, la cogen, pero de todo, novelas, pero sin decirle nada, ¿eh? Sin decirle nada. Pues muchísimas gracias, María, de verdad, Bueno, de pues nada, corazón. hasta la próxima, encantada de estar en tu programa, me ha hecho mucha ilusión porque siempre viéndote y ahora estar aquí, y además muchos de los que tú llevas también son amigos míos, y muchos de los que te oyen también son amigos míos, y nada, y hasta la próxima entonces. Pues muchísimas gracias, ha sido todo un honor, ha sido una maravilla, yo me lo he pasado muy bien y además cuando uno está aquí se lo pasa bien, me lo paso bien con casi todo el mundo que viene, porque siempre venís a contar cosas muy interesantes y sois los más expertos en lo que venís a contar. En el caso de hoy, además, pues con creces, ¿no? Ya saben, los libros de María Fidalgo Casares, que tienen mucho que ver con Augusto Ferrer Dalmau, que los pueden encontrar en la red, están también en Amazon y los puede uno conseguir a través de la red. Luego pondré el enlace en la descripción del vídeo para todo aquel que tenga interés en aportar, pues comprando el libro en versión, algunos los hay incluso en versión digital o en versión en papel. Y a ustedes, pues nada, muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta y nos vemos en el siguiente